Buenas noches, estamos en este nuevo día con un candidato a la presidencia, don Eduardo Artés Vicchetti. ¿Cómo está, Muy bien, señor candidato? bien. Un gusto de tenerlo acá. No, el gusto para mí, Este día lunes. que ustedes me reciban en una población como esta, que de verdad yo he visitado hace largo tiempo. ¿Ya? Inclusive viví un tiempo con una amiga, una compañera por acá cerca, y acá vine a la calle Galo González durante mucho tiempo, y además que fue un gran luchador también Galo González. Sí, pues. Profesor. Así es. Sí. Enseñanza básica. Ya. Trabajé 33 años en una comuna. ¿Estudió de noche? Sí, Sí. en el barrio Borgoño, Ya. pero en la noche. La noche se llamaba el Liceo Nocturno número 5 Ya. y era para trabajadores. Ya. Yo trabajaba de día, yo soy cerrajero, y entonces tenía que estudiar en la noche. Entonces era esa cosa de echarse un poco en ese tiempo de rinzo, homo en la mano, y ducharse tipo 6 de la tarde y salir corriendo a estudiar en la noche. Lavarse con rinzo el pelo, Eso, y todo el cuerpo. como lo mejor todo de la eso, construcción. Como lo mejor. Claro, pues cuando el fierro queda todo. Claro, con harta grasa. Y después de aquello entré también a estudiar en la horario nocturno a la escuela normal a Bernardo Núñez. Y de ahí entré vino el golpe 73 y una parte, afortunadamente en mi caso, y desafortunadamente para otros compañeros que no quedaron, ¿ya? Yo llevaba 6 meses nomás, estudiando en la noche, entonces pasé a depender de la UT, Universidad Técnica del Estado. También presidente del PCAP. ¿Cuándo funda usted, o cuándo se funda el PCAP? Mira, en el movimiento comunista internacional, igual que siempre en los trabajadores, han existido siempre posiciones o líneas. Uno podría entrar a analizar cuál es la posición más correcta o menos correcta, pero la verdad que se da pensando en búsqueda de un camino justo que lleve a los trabajadores a lograr su objetivo, ¿cierto? Que su objetivo es terminar con un sistema de explotación, instalar un nuevo sistema que esté en el centro de todo la gente que produce, el pueblo, los trabajadores, en el caso de Chile, los pueblos o las naciones, porque consideramos que Chile es un país plurinacional. Bueno, yo militaba en un partido que se llamaba Partido Comunista Revolucionario, que duró hasta el 79. ¿Ya? Y el 79... ¿Y por qué no dentro del Partido Comunista? Porque teníamos diferencias. ¿Ya? Teníamos diferencias. ¿Cuáles eran las diferencias que había entre el PC y el PC? Básicamente era antes del 73, ¿Ya? en que los que estábamos en el PCR decíamos que iba a venir un golpe. ¿Ya? Que era imposible la vía pacífica y que era imposible que la burguesía, los capitalistas, los explotadores se retiraran del escenario de la historia por su propia voluntad y que en algún momento iban a reaccionar en forma muy violenta contra los trabajadores. Desgraciadamente así fue. Y todos sabemos lo que sucedió posteriormente. ¿Te fijas? Entonces, esa era la contradicción ¿La fundamental. idea de ustedes cuál era entonces? ¿Era estar más a la izquierda o No, estar más preparado? La idea fundamental era que el pueblo tenía que avanzar hacia el poder. ¿Te fijas? Porque con el compañero Allende lo que se tenía era una parte que era el gobierno. Pero el poder, por ejemplo, judicial, legislativo, incluso las Fuerzas Armadas, que es un pilar fundamental. ¿Ya? Pinochet decía que es la última reserva de la patria, decía él. Bueno, Lenin decía que el pilar fundamental del Estado capitalista son las Fuerzas Armadas. Entonces, todo eso estaba todavía en manos de los capitalistas, incluso del imperialismo. Entonces, la idea, ¿cuál era? Cómo los trabajadores y el pueblo, en unidad con el gobierno, iban caminando hacia la toma del poder y no solamente consolidar un sistema democrático burgués que existía, por muy ampliado que estuviera. Porque de verdad en el periodo del compañero Allende se conoció la mayor democracia en Chile. O sea, si alguna vez hubo democracia en Chile, fue en el periodo de Allende. O sea, eso no hay ninguna duda. Incluso la gente, algunos frescos como de Patria y Libertad, pues, hacían y deshacían. Rolando Mato, todo eso, hacían atentados, atentaron contra la gente. ¿Quién atentaba contra la...? Absolutamente. Los bombazos y todo eso, era Sí, la sí, derecha. volaban puentes. Sí. Eso comprendo. ¿Usted estaba dentro de la Unidad Popular entonces?
No, no directamente dentro de mi Capura. Ya, Ya, pero sí, claro, una posición de izquierda bien definida. ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el PSDAP y el Partido Comunista? Bueno, en este momento es harta. ¿Mm? En este momento es muchísima, porque nosotros consideramos de que no es presentable, más bien es impresentable ser parte de un gobierno que mantiene a los trabajadores y a las naciones de Chile en las peores condiciones, con sueldos mínimos miserables, una dependencia total del imperialismo, ¿ya? Un sistema de salud que es un fiasco para el pueblo, es de gran ganancia para lo mismo de siempre, Ujú. un sistema de educación que es igual de malo para nosotros. Entonces, claro, ¿un partido comunista puede o no puede estar en un gobierno burgués? Uno debería preguntarse. A lo mejor bajo determinadas condiciones podría estar, pero siempre y cuando sirva al pueblo y a los trabajadores. La pregunta que uno se hace, ¿de qué sirve que hoy día esté? ¿De qué sirve? Uno dice, mira, ahí tenemos un sueldo de 270.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué ganamos los trabajadores con estar en un gobierno así? A lo mejor perdemos mucho, porque nos desperfilamos, perdimos el objetivo, y el objetivo de una nueva sociedad. Todo partido comunista o cualquier revolucionario tiene que plantearse como objetivo el cambio social. Y un cambio fundamental, esencial, no una cosa cosmética. Es imposible, por ejemplo, en Chile, cambiar esto si no cambiamos la constitución, una nueva constitución, y que nazca de la propia gente. Fíjese usted que... No como lo que hizo Bachelet ahora. No, lo que hizo Bachelet Consulta fue ciudadana. una consulta, más bien fue un proceso más que constituyente, prostituyente. Mm. Ya no, eso no iba para ningún lado. Pero fíjate, tenemos dos candidatos abiertamente fascistas. Mm. O sea, Debería estar prohibido en una nueva constitución. así es. Deberán- Entonces, ¿por que hubiera qué? apología al fascismo, me refiero a Casma específicamente. No, estoy totalmente de acuerdo. Ellos deben, por ejemplo, en el caso de Kast, debería estar fuera de la ley. Nosotros pensamos aún más que la UDI nunca debió de haber sido un partido legal. Porque era un partido que lo alimentó la dictadura, lo creó la dictadura, lo financiaron los milicos, y hay que decirlo. Son los hijos de Pinochet. Y son los que defienden Absolutamente. a Pinochet. Ahora, pero ahora su partido. ¿por qué pasa eso? Porque ha habido, desde la izquierda y desde los comunistas, desde donde yo me reclamo, se fue cediendo posiciones. Y tú vas cediendo para que no te golpeen. Cedes un poco, vuelves a ceder, y cedes tanto que al final no te das cuenta cuando te desperfilaste y te convertiste en otra cosa. Está el pacto de los 50 años también hacia las Fuerzas Armadas y Así hacia es. no cambiar nada de lo que hoy día es. Y o tú, está. y tú ves, por ejemplo, que el modelo económico se sostiene en forma igualita como lo planteó Guzmán. Dijo, nosotros vamos a gobernar aunque no estemos en el gobierno. Claro, por supuesto. Y eso es lo que ha sucedido. Bueno, para entrar más de lleno a lo que es su propuesta como candidato. Tenemos el tema del adulto mayor hoy día, que las pensiones son una miseria, pasa también por el tema de la AFP. Los profesores, después de trabajar 40 o 50 años en el magisterio dando clases, salen con una pensión de 200 o 300.000 pesos, si es que. ¿Cuál es la propuesta de usted hacia los adultos mayores, tanto en las pensiones como en la salud? Bueno, lo primero contarte, yo en este momento soy un pensionado y saco 310.000 pesos y soy un privilegiado, porque hay colegas, profesores que están sacando 120 y 180.000 pesos. O sea, yo en realidad soy un privilegiado y debiera estar muy contento y aplaudiendo, no sé, al sistema, no sé qué. ¿Ya? Los profesores más viejos, como en mi caso, tenemos la famosa deuda histórica, que se nos está debiendo, se han muerto una gran cantidad de profesores esperando que se pague. En realidad aquí hay muchas deudas. ¿De cuánto es la históricas. deuda histórica que se le debe a los profesores? Mira, son más de 70.000 profesores que quedaron en esa condición a partir de 1981. La cifra hoy día no la tengo porque se ha ido aumentando Sí, a partir sí, de sí. todo aquel- Año a año va. Claro, pero la verdad es que se han muerto muchos. ¿Y qué significaría eso, pagar la deuda? Yo creo que hoy día es posible pagarla con algunas cosas tan simples como es no haberle entregado 38.000 millones
de peso a Carabineros de aumento este año, que se robaron, ¿cuánto? Se han robado 30.000 millones de pesos prácticamente. Pero eso creemos que no es nada en relación a lo que realmente puede ser. Entonces, porque de verdad lo que normalmente piden o pedimos los trabajadores no son cifras tan estratosféricas. Lo que sucede es que hay una forma de castigarnos y demostrar que ellos tienen el mando, y también es para decir, mira, si le damos lo que piden esto, después los de acá también van a pedir, después van a pedir los de acá, entonces, aunque sea poco, mejor no les damos y los castigamos. Y les decimos al resto que no le vamos a dar a nadie. Entonces, ¿cuál es su propuesta en torno al adulto mayor? En cuanto a salud, en cuanto a... Mira, lo primero, nosotros asumimos la reivindicación que plantea hoy día Noma AFP, la Coordinadora Nacional. La asumimos en cuanto que es una propuesta en el marco de lo que hay, de esta sociedad. En otra sociedad que acorta. Es una propuesta insuficiente para una sociedad, digamos, más avanzada, para un gobierno patriótico y popular como pensamos nosotros. Pero bueno, estamos en esto. Sin embargo, también somos de la idea de que hay que pasar a un nivel mucho más radical en la forma de enfrentar esto. Ya se hizo todo, el plebiscito, las marchas, todo aquello, y hay que ir hacia una articulación general del movimiento popular, ¿no? En que nos unifiquemos y no dar peleas aisladas unos con otros. ¿Se podría llamar un plebiscito entonces de parte del pueblo para poder cambiar la Constitución sin estar esperando que el Estado llame a... Así es, pero fíjate que yo creo que hay que llegar... Como lo que pasó en Cataluña, sí, que se autoconvocaron. Hay que llegar a un paro nacional, ¿ya? Tipo protesta popular. Fíjate que aquí hay experiencias en América Latina bastante mejores. En un momento en el gobierno de Maguat, parece que fue Lucio Gutiérrez en Ecuador, bajaron los indígenas de la CONAI, junto con los profesores de la UNI, los estudiantes de la FEUE y otros sectores, y rodearon el Parlamento. Inclusive le cortaron el agua y la luz. Le dijeron, o legislan en esta dirección, o legislan. Y los obligaron a legislar. Entonces para nosotros es muy importante el protagonismo de la gente. A la buena, desgraciadamente, no la conseguimos. No se ha logrado mucho. No mucho. Ahora, no es que uno sea partidario, porque uno dice, bueno, está proponiendo violencia, esto, lo otro, no. El sistema es violento. Y tampoco todos los días. Todos los días. Y no podemos engañar a la gente y decirle, mire, basta con que usted vaya a votar el día 19 por Eduardo Ortiz, candidato a la presidencia, y él sale presidente y se solucionó todo. No. No, para nada. O sea, esto forma parte de una lucha general y que se une a las huelgas, a las manifestaciones, hasta las peñas que podamos hacer, hasta los momentos de encuentro que tengamos. Transantiago, ¿cuál es su propuesta para cambiar el transporte? Yo creo que no solamente en Santiago, porque hablamos de Santiago, pero eso sería también estar hablando del ombligo. ¿Cómo debería ser el transporte a nivel nacional? Hay partes donde ni siquiera hay buses para el traslado de los niños a los colegios y donde tienen que caminar kilómetros y kilómetros para poder transportarse. Es justo que en Santiago se gasten miles de millones de dólares al año y sin embargo hay ciudades o pueblos donde ni siquiera hay una carreta para trasladar a los niños. Mira, lo primero, nosotros pensamos de que hay que solucionar lo inmediato, ¿no es cierto?, el problema del transporte. ¿Qué significa? Hay que, por un lado, a los autos de lujo, castigarlo de alguna manera, con impuestos muy fuertes, para fortalecer todo lo que es transporte colectivo. Eso como algo inmediato. Pero el problema del transporte en países como los nuestros no tiene solución. No tiene solución en tanto tengamos este modelo. Porque nosotros tenemos que avanzar a modelos nuevos de ciudad, de pueblo, de comunidad. De manera tal que la gente viva relativamente cerca de a donde trabaja. Mientras tengamos estas barbaridades, que nos demoramos una hora y media, y nos vamos colgando, nos vamos apretados, etc. Llegamos cansados al trabajo, volvemos cansados otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, fíjate que alguien podrá estar de acuerdo o no, pero en Venezuela, la misión vivienda, ¿no?, ha construido edificios, viviendas, en barrios
comillas, exclusivo de la burguesía para trabajadores. Claro, la burguesía se siente muy molesta que le instalen un edificio Claro. donde ellos viven, pero es muy justo porque los trabajadores trabajan Están en ahí ese mismo, sector. Claro. ¿Te fijas? Las nanas. Todo, entonces las escuelas no tienen por qué. Jardineros. Todo tiene que estar más cerca. Claro. Y si tú instalas también escuelas de la misma calidad en todos lados, vas a lograr que la gente no ande buscando la mejor escuela aquí o allá. No. Entonces, Donde claro, vaya, va a el ser transporte mejor. se va a solucionar en la medida que solucionemos también este modelo de sociedad, voy a usar una palabra que a lo mejor a algunos no les va a gustar, anárquica, en lo económico me refiero, Sí, por supuesto. que es un desastre, que para todos lados, porque todo está determinado nada más que con el capital. Nosotros le llamamos la dictadura del dinero. Eso es, absolutamente. ¿Te fijas? Entonces tenemos que terminar con eso. Y ahí vamos a tener un transporte como la gente. Por ejemplo, Chile da para un transporte de tranvías, de carácter estatal. Si eso está en distintos países europeos capitalistas, Y sale ¿por qué mucho no? más barato que Sale el más metro. barato, son eléctricos, no contaminan, ¿ya? Mira, Es un cuarto más barato que un metro de tranvía que claro, que un metro de metro. de subterráneo, De uno que subterráneo. vaya directamente por Claro. arriba. ¿Te fijas? Y eso funciona perfectamente, ¿por qué no hacerlo acá? Claro, eso tiene que ser estatal. Ese es el tema. No, porque hoy día el metro que tenemos nosotros lo construye el Estado para luego entregar vía concesiones a los privados la administración de tramos, Y más una encima el cantidad Estado le y el pasa Estado le pasa plata, le ayuda a entonces, construir. es un escándalo. Claro. ¿Te fijas? Pero bueno, ahí también deben estar metidos los negocios de los ministros, los negocios de los diputados, todos van con su pedazo ahí de tajada de torta, Absolutamente. arreglándose los bigotes Mira tú, por para ellos y su ejemplo, familia. las carreteras que van fuera de Santiago. Ahí hay inversión de los españoles, pero inversión del Partido Socialista, o del llamado Partido Socialista. O sea, un partido que esté metido en eso, que donde el tax te está sonando todo el rato, es para preguntarse, bueno, a él, ¿querrán cambiar de sociedad alguna vez? Nunca. No, pues está el helado ahí siempre. Claro. Bueno, en relación al Sename y a los derechos también de la mujer, ¿cuál es la propuesta que usted quiere desarrollar? Bueno, nosotros pensamos que tenemos que llegar a una sociedad en algún momento en que no exista ningún niño abandonado, porque no puede ser peor radiografía de una sociedad que niños abandonados y maltratados. Una sociedad que se comporta así con los niños, en realidad no merece existir. ¿Ya? Y en ese sentido pensamos que en lo inmediato tiene que haber una nueva forma de atención del Estado. Mire usted, el Estado en Chile, aunque era más pobre, entre comillas, antiguamente, se preocupaba directamente de muchas cosas. Aquí usted tenía la ciudad del niño, Sí, ¿ya? Donde hoy día existe el metro, claro, ¿ya? es lo que queda. Es lo que queda, mucha gente no sabe. Allí lo que había era gente, una verdadera ciudad Sí, pequeña, sí, sí. con casas Que se encargaba que se encargaban de cuidar a los niños. Sí. Y había un trato muy cercano, muy familiar. No es que eso fuera lo mejor del mundo, No, pero era una bastante posibilidad. mejor de lo Sí. que tenemos hoy día. Sí. ¿Ya? Teníamos, por ejemplo, también cerca de San Miguel estaba la escuela de sordos mudos, etc. O sea, había una preocupación por los niños con situación, discapacidades, con una cantidad de cosas que hoy día no existen. ¿Ya? Y claramente estamos nosotros porque terminar con el sistema del Sename, volver a un nuevo sistema de acogida desde la propia gente. Yo creo que en las poblaciones en todos lados hay mucha gente que podría cooperar, ¿ya? Con la mejor actitud y darle una vida distinta a un montón de chiquillos que desgraciadamente, porque la propia sociedad ha destruido la familia. Porque aquí hay un cinismo muy grande. Aquí se habla de proteger la familia. ¿Quién la protege? Nadie, quedan los niños solos todo el día mientras los papás trabajan. Así es. Fíjate que yo como profesor, ahí en Cerro Navia llegaban los chiquillos a las 8 de la mañana. ¿Qué significaba? Que la mamá tuvo que levantarse a las 6, irse a trabajar a las 7, quedan una horita solo, y luego se van solo a la escuela. Salen a las 2, en ese tiempo salían a las 2, no sé ahora a qué hora están saliendo, y la mamá volvía tipo 8, porque salía a las 6 del trabajo a las 7, se demoraba una hora y media, cansada, hecha peure. ¿Ya? Entonces,
¿quién destruye la familia? El sistema. El sistema. Y él es responsable de la existencia de este tipo de cosas. En relación a la mujer, ¿usted cuántas candidatas mujeres lleva? ¿Hay paridad dentro de Sí, su candidatura en totalmente. términos parlamentarias, Sí. senatoriales? Sí. ¿Hay paridad? Sí. Con... Pero te cuento, Sí. aquí hay una mentira de la ley, pero que es gigante. Nosotros la hemos denunciado muchas veces. Nos dijeron que tiene que ser un 40% de uno, de otro, el otro puede ser un 60%, puede ser un 50 y 50, bueno. Nos aplicamos y logramos aquello. Pero se presentó de repente un problema en los candidatos a senadores que llevamos en la quinta región. ¿Ya? Ahí va, entonces teníamos 2 mujeres, 2 compañeras de candidata a senador y 2 candidatos. Hacíamos un 50 y 50, estaba bien. Pero una de las compañeras tenía un certificado de cuarto medio que era laboral, con el cual no podía ser candidata, porque se discrimina, digamos, a los trabajadores en Chile, no se les permite ser candidatos. Y quedamos nosotros tirándonos un poco los pelos, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que bajar también a un candidato hombre para que haya paridad, 1 y 1. Entonces fuimos a Cervel a preguntar, a consultar todo aquello, y nos encontramos con la novedad, que Cervel dijo, no, si no hay problema. Pero ¿cómo no hay problema? No nos calza el 40 y el 60. No, es que es solamente cuando ustedes presentaron los candidatos. No importa después que se cayeran todos. O sea, te das cuenta, nosotros podíamos haber llevado, literalmente a todas las mujeres, por decirlo Claro. así, si fuéramos machistas, por decirlo Claro. de alguna manera, con esa cosa patriarcal, Claro. capitalista, Y fuerte. después da así. lo mismo. Da lo mismo, han llevado todas, han presentado mujeres con un certificado falso o con tercero medio, iban a ser rechazadas. ¿Ya? Claro. Pero quedábamos, ¿por qué? Porque era de presentación, Claro, solamente de forma, de no de forma. fondo. ¿Te fijas? O sea, en el fondo no hay ningún cambio. Punta Peuco. ¿Qué le parece a usted que haya un hotel 5 estrellas cerca de Colina ahí albergando a violadores de derechos humanos? ¿Y usted cree además que debe haber alguna indulgencia para aquellos violadores de derechos humanos? En Argentina o en otros países se mueren en la cárcel. Y acá se les quiere dar una sobadita en el lomo a aquellos violadores. ¿Qué opina usted de eso? Mira, lo primero, a la gente de donde está Punta Peuco, Tiltil, toda esa zona, la han tratado muy mal, ¿no? Ahí hay vertederos. El patio trasero de Santiago. Así es, toda la basura. Y esta basura de criminales también puede dar allá. Porque Punta Peuco es eso. El problema planteado es que si decimos cerrar Punta Peuco, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, y la quieren trasladar a Colina, resulta que ahí también nuevamente nos están engañando. Porque lo que se ha hecho es, en los lugares que correspondía a enfermería, habilitarlas de tal forma que van a quedar en muy buenas condiciones los señores instalados ahí, si es que así se instalaran. Hotel de 2 estrellas. Nuevamente. ¿Ya? No van a quedar en las mismas condiciones de los presos comunes que están, los cuales para mí son mucho más dignos, son mucho más dignos que los que están en Punta Peuco, Por supuesto. porque estos son criminales de lesa humanidad, Ujú. son personas que no merecen el más mínimo de las consideraciones. Más aún, es impresentable que estén recibiendo pensiones jugosas. Algunos de ellos han continuado inclusive subiendo grado, porque tú dentro de las Fuerzas Armadas sigues subiendo grado. Entonces fueron detenidos como coroneles y ya son generales y están recibiendo cada vez más. O sea, mínimamente ellos deberían de estar al menos sin el sueldo. Ahora, si tú me dices la libertad, pero por ningún motivo. Más aún, yo creo que si tuviéramos un gobierno patriótico y popular, algunos deberían de haber pagado con la pena capital. Así de fuerte es lo que pensamos nosotros. O sea, quien ha matado a trabajadores, dirigentes sindicales, pobladores, mujeres, las violaciones en la venda sexy, por ejemplo, ¿qué significó todo eso? No, eso es impresentable. El CAE. ¿Qué haría usted con el sistema CAE que tiene a muchos alumnos ahí
que ya salieron, otros que están por salir, pero que están endeudados gracias a Ricardo Lagos. ¿Qué es lo que haría usted con el CAE? Bueno, la educación en Chile es un negociado como todas las cosas. El neoliberalismo llevó a convertir en negocio la educación, la salud, las pensiones, todo. Aquí nada deja de ser negocio. No hay ninguna cosa que esté afuera de eso. Y claro, la educación además es una estafa. Porque si usted ve, hay una cantidad de profesiones que se entregan que no tienen ningún campo ocupacional. Y las familias pasan la vida juntando las monedas para que el chiquillo estudie. Incluso, aunque la universidad fuera gratis, nunca es gratis, porque tienes que comprar libros, tienes que pasarle para alimentación, tienes que pasar para el vestuario, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, es mentira que existe una gratuidad en ningún momento. Ahora, yo creo que sinceramente hay que terminar con el tema del CAE. Nosotros pensamos que colocando un 5%, y estamos hablando en un marco de lo que existe hoy día, no estamos hablando de un gobierno patriótico, popular, claro, pero con un 5% de impuestos a los patrimonios tanto financieros como inmobiliarios de todos aquellos que tengan arriba de $1 millón en Chile, que es un buen sector de la burguesía, ¿ya? Tendríamos los fondos de más para liberar y dejar absolutamente saneada esa deuda, pero no pagada a los bancos. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Ya? Yo considero que los bancos han tenido ganancias que han sido estratosféricas en los últimos años y que por lo tanto habría que ver aquí algunas cuestiones para solucionar definitivamente eso. Aparte que no han devuelto la plata a los bancos de cuando se fueron a la guerra. No, el Estado no es neutral, el Estado está al servicio de alguien. Claro. Y este Estado está al servicio del capital. ¿Ya? Entonces cuando el capital está sufriendo algún problema, el Estado va y lo auxilia. ¿Ya? Con la plata de todos nosotros. Sí, por supuesto. Porque ¿quiénes pagamos el 19%? ¿Quién es? Los trabajadores. Claro, los ricos no. No, mira, inclusive, piensa tú, una persona que te gane 3 millones de pesos mensuales de ahí para arriba, por decirlo así, no gastan en menos 3 millones. No. Entonces, un trabajador que gana 350, que es bueno, el promedio casi el 50% de la población en Chile, lo gasta todo. O sea, el 19% del IVA lo entrega todo. Porcentualmente, los trabajadores es quien sostienen todo el sistema, desde el punto de vista de los impuestos. ¿Ya? Y lo otro es nada. Mire, tuvimos acá a Hernán Valdivia de Revolución Comunista y ellos están llamando a la abstención en esta ocasión. También pertenecía a la coordinadora por el voto nulo y la abstención, y también estaba la asamblea de la Organización Popular y rechazo electoral. A mí me llamó la atención el tema de la abstención porque, claro, hoy día es re fácil decir, ¿sabes qué? La política está tan re mala que llamemos y vamos a tener el 60, el 70% de la abstención y eso es lo que somos nosotros, el 70%. ¿Usted cree que hoy en día es justo o es correcto llamar a una abstención cuando hay que tratar de cambiar este sistema con las reglas que están impuestas y tratar de presionar para ir corriendo los cercos de esto? Mira, yo pienso derechamente que los compañeros están equivocados, están errados. No voy a calificar más allá, sino que solamente sé que están errados. El votar o no votar no es un problema de principio. Hay momentos que a lo mejor es justo llamar a la abstención y llamar a no votar. ¿Y hoy día? Y hoy día hay que llamar a votar. Porque si alguien me dice, mira, tenemos a la vuelta de la esquina la toma del poder político, entonces no podemos llevar a la gente a votar porque significa desviarlo del camino de tomarse el poder, se la compra. Es un buen argumento. Pero hoy día estamos muy lejanos. Estamos tratando de reconstruir el tejido social. De hecho, nuestra candidatura, que es una candidatura claramente de izquierda, la hemos desarrollado con el objetivo de mantener las banderas democráticas, populares, de izquierda, revolucionarias en alto, con el objetivo de que ir desarrollando vínculos a nivel de los trabajadores, del pueblo. De hecho,
el andar de un lado para otro. Ahora mismo estuve hace 2 días atrás, me recibieron 9 comunidades, como se llaman, mapuche en Temuco, en Quepe. ¿Ya? ¿Te fijas? Todo eso forma parte de la construcción. Es verdad que las elecciones las llama la burguesía, no las estamos llamando los trabajadores. Nosotros no convocamos estas elecciones, es el Estado capitalista que las convoca. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Esconder la cabeza? ¿Ocupar la pequeña ventana? Nosotros la hemos ocupado, no para decir que todo se soluciona con una raya, con un votito, sí para decir que tenemos que fortalecer los sindicatos, fortalecer las juntas de vecinos, los centros de alumnos, unificar las luchas, tener claros los objetivos para dónde vamos. O sea, es una parte más de la acumulación de fuerza para transformaciones. Si alguien no usa esto, y personalmente pienso que está errado, y el análisis de decir somos 60% o 70% de los que no votamos, sí, pero es una cantidad de gente que a lo mejor está tan despolitizada, ¿ya? Que por ese hecho, porque ha sido ganada, neutralizada por el sistema, al sistema le conviene, fíjate usted, cuando todo el sistema todo el día habla de corrupción. Porque la corrupción, claro, ¿qué es al fin y al cabo? Es una consecuencia de un sistema. El problema no es la corrupción, sino que el sistema. El capitalismo es corrupto por naturaleza. Sin la corrupción no existe. Pero tanto se habla de corrupción, que al final la gente dice, ah, son todos corruptos, no participo en nada, nada me interesa. ¿A quién favorece aquello? A los mismos de siempre, sí, que tienen cautivo un electorado por clientelismo, sí, por pegas, por esto, por lo que sea. Mayormente por pegas. Claro, y los tienen cautivo y lo hacen votar, y ellos pueden salir con un 20%, un 30%, un 40%, y les da lo mismo. Y nosotros quedamos al margen. Fíjate que nosotros pensamos que nuestra candidatura la hemos usado bien el espacio. Pensamos que vamos a sacar una buena votación. ¿Cuánto se arrima a... En este momento vi que estaban discutiendo uno por ahí que apareció en un lado que estaríamos del 2. No han dado el 0,5, el 0,3, no han dado el 1. No es ya el problema. El problema es que entre más votos de izquierda duros saquemos mejor. ¿Por qué? Porque damos una señal. Como siempre los trabajadores hemos dado señal. Los trabajadores siempre pedimos 100 para lograr 50. Porque si pedimos 50 nos van a dar 25, si pedimos 25 nos van a dar 5. Es el tejo pasado que es siempre en la negociación colectiva, que es propio de los trabajadores. Bueno, si hoy día tenemos un voto duro, el sistema también va a tener que tener en cuenta que hay una cantidad de gente consciente que va más allá. Y capaz que hasta se pongan un poquito más dadivosos para poder, digamos, frenar un futuro estallido social que se viene en puerta, porque vamos a tener casi 3 años y medio, casi 4 años sin elecciones. Y las elecciones como válvula de escape, ¿no? a la presión social no va a existir. Bueno, en relación a esto tenemos el tema de la publicidad del Estado. El Estado gasta millones de dólares en publicidad y lo gasta mayormente en el Mercurio y en Copesa. Además tenemos una ley de telecomunicaciones muy antigua que ni siquiera toma el tema de Internet. ¿Qué opina usted en relación a que el Estado gaste en el Mercurio y en Copesa 50 millones de dólares al año por concepto de publicidad? ¿Y qué pasa con los medios como las redes comunitarias, como los canales comunitarios, que no reciben un peso de parte del Estado por concepto de publicidad? Por lo tanto, este tipo de medios no se pueden mantener si no es salvo al voluntariado que tienen. Hay que cambiar la ley hoy día de medios. La concentración está en las grandes empresas y no en la diversidad. Mira, lo primero, nosotros en el Gobierno Patriótico Popular vamos a nacionalizar todos los grandes medios de comunicación, sobre todo aquellos que son empresas imperialistas. Aquí hay verdaderos grupos, ¿no es cierto?, muy fuertes, sí. Chilevisión, Megavisión, grupos españoles, CNN, etcétera, sí, etcétera, están metidos todos en todos lados. ¿Ya? Si los grandes medios de comunicación están en manos de extranjeros, es muy peligroso. Es peligroso porque la agresión y la dominación político y cultural en manos de potencia extranjera es grave. Visto nada más que así. Pero si a eso agregamos que eso produce una enajenación de la realidad a las grandes mayorías, y además que no permite a las grandes mayorías
formar parte de la construcción de su propio imaginario. Los medios como estos sí que permiten, porque están cercanos, trabajan con la gente, se nutren y de cualquier manera entran en una relación muy directa. ¿Ya? O sea, una de las cuestiones fundamentales para democratizar la sociedad y la vida del país es democratizar la posesión de los medios de comunicación, ¿ya? Y hacerlo lo más masivo posible. Fíjese usted que cuando terminó, comillas, la dictadura, una de las cosas más espectaculares que pasaron del entreguismo, ¿ya? Y de la transaca que hizo la Concertación con el poder fascista, militar, fue liquidar de una a todos los medios de comunicación que se habían logrado desarrollar en lucha contra la dictadura. Sí. Análisis, APSI, Época, Fortín Mapocho, y podemos seguir mensajes, no sé, había una cantidad de El revistas, avisaje, el apoyo extranjero. la radio Umbral, esta, la otra, lo que tú quieras. Todo desapareció. Y quedó el Grupo Mercurio, EMOL y Copesa. ¿Ya? Y se fue privatizando todo. Hasta que terminaron inclusive, hasta con el diario La Nación. Vendía Piñera. Claro. Pero yo te digo, es una cosa pero increíble cómo les quedó cómodo la forma de pensar única del neoliberalismo. Porque aquí no hay pluralismo en la forma de pensar en esta sociedad. Hay una forma única que es neoliberal y que está sustentada y propagandizada por los propios medios que tenemos como el de Copesa y EMOL, por ejemplo. Yo, viendo las entrevistas que se le hicieron a los candidatos, encontré que los periodistas que hacían la entrevista, entre comillas, grandes periodistas, eran como enojados, en vez de preguntar por los programas, preguntaban por pequeñeces, por UPA, o preguntaban por estupideces, en vez de preguntar a qué se debe que estos periodistas tengan esa tendencia hasta un poco inducida por el Mercurio, el Canal 13 fue comprado hace pocos días por Lucy. Se arrancó de Angelito, ¿eh? Claro, ya no hay Angelito en Canal 13. No hay Angelito Entonces, en Canal 13, claro. ¿a qué obedecen estos, entre comillas, grandes periodistas que hacen la entrevista a ustedes, los candidatos? Bueno, ellos obedecen a los intereses de los dueños, ¿no? Son empleados, son medios basura. La verdad es eso, y yo se lo he dicho en la cara. Yo me acuerdo que fui a un programa y lo voy a decir, da lo mismo. Por ejemplo, cuando fui invitado a ¿cómo se llama? Tolerancia cero, así que fue. Sí. ¿O no? Claro que sí. Entonces dije, bueno, ¿a quién me invitan? ¿A un interrogatorio tipo CNI? ¿Parece eso? Claro, o una entrevista. Aquí. Ellos trabajan para ayudar a algunos y para destruir a otros, según la orientación del dueño del canal. Son simples empleados, no tienen ninguna capacidad de una cierta independencia. Distinto sería que los trabajadores de los grandes medios fueran parte de la administración del medio, ¿no? Cambiaría totalmente. Cambiaría absolutamente. Pero ellos son simples empleados y su único objetivo es, al final, les queda cómodo sintiéndose ellos las estrellitas, ¿ya? Y quienes deben, digamos, de pautear a los candidatos. Mira, es muy importante la pregunta que usted me hace, porque una de las cosas que a nosotros nos ha quedado claro en todo este periodo es que las candidaturas somos presionadas de tal manera que nos llaman a renunciar a todo. Si tú no renuncias a tu postura, te voy a molestar, te voy a joder, te voy a joder, te voy a joder. ¿Te fijas? Entonces, hay momentos que le soban el lomo a uno, le hacen un cariñito, a ver si se entrega. Claro. Y no se entrega, ¡pam!, te dejan la cachetada. Sí. Tenemos el tema de una base naval de Estados Unidos en Hong Kong. Tenemos la Escuela de la América, que está en Centroamérica, en Panamá está específicamente, y acá en Chile tenemos esta base naval de Estados Unidos, en el Fuerte Aguayo, que fue aguantada por la democracia, que se vengan a meter los gringos para enseñarle a las fuerzas policiales o de represión métodos de inteligencia, contrainteligencia, pero además de represión.
Si usted gana, ¿qué es lo que va a pasar con esa base militar y además con la DEA? Porque la DEA está metida en Chile, tal cual está metida en Colombia, pero además la DEA es quien, por culpa de ellos, es que más droga llega allá a Estados Unidos. ¿Qué haría usted con Mira, eso? primero nosotros hemos dicho que los 25 tratados hasta de libre comercio que tiene Chile los vamos a reestudiar todos. Y todos aquellos que estén basados en la desigualdad y en el dominio del imperialismo o de las potencias extranjeras sobre Chile, los vamos a descartar. Absolutamente. Hace pocos días hicieron un reportaje en Hispan TV en Temuco y ahí planteé el tema de que vamos a reestudiar, por ejemplo, las relaciones con Israel, con el Estado sionista de Israel. ¿Cierto? Que hoy día quien abastece de armas a carabineros, de gases lacrimógenos, de todo tipo de cosas, ya para la represión del pueblo mapuche y para la represión en general. ¿Ya? Aquí hay una presencia del imperialismo norteamericano muy fuerte. No solamente lo de Concón. Tenemos una base militar en la isla de Pascua, que es muy simulada. Ese famoso aeropuerto de la isla de Pascua tiene la capacidad para transbordadores espaciales. Y está diseñado y monitoreado por los propios norteamericanos. Por supuesto. Y es un lugar desde donde pueden despegar grandes aviones en dirección al resto de América del Sur. O sea, esa es una cuestión que no es menor. ¿Ya? Ahora, respecto a la DEA y todo aquello, el objetivo último no son las drogas. Porque las drogas las pueden limitar o colocar, según los intereses que ellos tengan. Su objetivo verdadero es tener una formación de carácter antiinsurgente, antipopular, contra los trabajadores, contra la gente. Hoy día somos uno de los países que más, soldados mandamos a estudiar a la Escuela de las Américas de aquí de América. ¿Y qué es lo que es la Escuela de América? Allí es una escuela donde se forman los torturadores, donde se formaron los que asesinaron a los trabajadores y al pueblo. Sí, por supuesto. Entonces, esos vínculos nosotros los cortamos de uno. Estamos por un nuevo ejército. Nosotros, mi estimado, pensamos que hay que democratizar las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y un escalafón único, no estos dos escalafones. De manera que cualquiera, no importa cualquiera sea el apellido, pueda llegar a ser general con los grados que tenga, ¿te fijas? Pero además de eso, integrada a la vida social, a la vida cultural y a la vida productiva. No solamente una fuerza armada que aparece de vez en cuando arreglando un poco una esquina, que vino el barro, llegó mucha lluvia, en fin. No, permanentemente, no una fuerza armada parásita. Y por otro lado, nosotros sostenemos que las Fuerzas Armadas tienen que tener una posición política abierta, no como hoy día, que tienen posición política. Aquí que nadie diga que las Fuerzas Armadas en Chile no tienen posición política, no. La tienen, votan incluso, ¿ya? Votan. Y se induce el voto en una dirección. Y nosotros pensamos que las Fuerzas Armadas tienen que ser profundamente partidarias de la soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, hablamos de renacionalizar el cobre, el litio, etcétera, de la defensa de la propiedad de los mares para los pueblos chilenos. La agua. Las aguas, ya, toda la materia prima, el cobre, el litio, los bosques. O sea, la Fuerza Armada, una de sus medidas principales es decir, esto no se enajena, no se entrega a la voracidad de empresas imperialistas. O sea, queremos una Fuerza Armada comprometida con un país soberano y libre, no con un país subyugado como es hoy día. Entonces, para esto, ¿cuál es su propuesta en términos de constitución? ¿Cómo debería ser la constitución nueva para este país? Mira, nosotros planteamos una asamblea constituyente, una nueva constitución, que se elijan asambleístas. Ojo con esto, a diferencia de otros, nosotros sostenemos que los asambleístas deben de ser electos de dos maneras. Una, con voto universal, una franja de asambleístas, pero otra franja de asambleístas electos por sus pares. Por ejemplo, los asambleístas que vengan del pueblo aymara, o de la nación mapuche, o de la nación Rapa Nui, deben elegir ellos a los suyos, con su propio estilo.
o los que vengan de los trabajadores del cobre, de los profesores. O sea, que por actividad, o los comerciantes, los pobladores, o sea, que existan franjas o grupos de asambleístas que representen sectores sociales y de los pueblos de Chile. ¿Te fijas? Porque si no haríamos una elección más al estilo parlamentaria, donde en definitiva sale electo para asambleísta ¿quién? El que tiene más lucas, para poder, ¿cómo se llama?, engañar, comprar los medios de comunicación, etc. No, que los trabajadores, la Federación de Trabajadores del Cobre, en fin, etcétera, ellos en forma democrática elijan también representantes. Y eso le da una calidad a esa asamblea constituyente distinta a la que tendría lícitamente con puros asambleístas electos de esa manera. También pensamos que tenemos que tener una nueva constitución que dé un ordenamiento nuevo al país. Fíjate tú que cuántos años llevamos con esta cosa en las regiones. Somos la única candidatura que sostenemos que tenemos que terminar definitivamente, si queremos llegar a otro momento, con la regionalización que nos impuso a sangre y fuego la dictadura, con el CONARA en 1974. Esa fue una medida de administración. Chile no estaba dividido en regiones. ¿Por qué la dictadura hizo 12 regiones? Hoy día vamos en 15, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para decir que a eso le llaman descentralización, no, es fragmentar más de lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, la nación mapuche, que hoy día corresponde prácticamente a 3, podríamos decir casi 4 regiones, 3 regiones concretamente, al estar fragmentada en 3 regiones distintas, no tiene unidad administrativa ni territorial. Y no puede constituirse como tal. Entonces tenemos que llegar a una nueva forma de administración. O sea, la nueva constitución tiene que dar cuenta de esta nueva forma de administración del país. No sé si se llamarán zonas, se llamarán provincias, o a lo mejor también regiones, no sé, pero el contenido es otro. Claro. No esto que hizo la dictadura. La dictadura nos dividió para mejor gobernarnos y darle una espalda administrativa al sistema neoliberal. Para eso, no hay puntada sin hilo en este tipo de cosas, entonces es muy raro que la gente que se reclama incluso democrática, hasta de izquierda, nunca toque el tema de la regionalización del país, que fue la forma administrativa que nos impuso la dictadura para algo. No fue por casualidad o porque los hombres querían, a ver, no nos gusta el nombre provincia, vamos a cambiarlo a otro, no. En relación al pueblo mapuche, para ir terminando, ¿cuál es su propuesta para, y no solamente con el pueblo mapuche, el pueblo pascuense, aymara, con las distintas etnias que hay en Chile? Hay que reconocerlos como pueblos, como tales, y además tienen que tener cupo en el Parlamento chileno. Mira, yo creo que en primer lugar Chile, objetivamente, es un país plurinacional, ¿no? Esto que es uninacional y la unidad nación-estado no corre. No. Para nosotros somos partidarios de un estado unitario, pero con naciones reconocidas y con territorio, ojo. Porque no puede haber una nación que no tenga territorio, por eso que la lucha territorial del pueblo mapuche es muy justa. Porque si ellos se quedan sin territorio, desaparecen como nación. Se quedan con una expresión media cultural, una cosa rara, y no pueden ser nación. ¿Ya? Para ser nación tiene que tener un lugar específico, físico. Entonces, consideramos nosotros que tienen que haber una unidad de carácter estatal, pero con naciones autogobernadas, con sus propias presiones culturales y económicas, que entreguen lo mejor a la comunidad de los demás. No puede chilenizarse al pueblo mapuche, chilenizarse al pueblo aymara, rapanui, etcétera, todos los pueblos originarios de Chile. Al contrario, debe tomarse lo mejor de todo para el desarrollo de una comunidad fraternal, de cooperación y de unidad. Si cualquiera de estas naciones quisiera separarse y crear su propio Estado, estaría en su derecho. Sin embargo, nosotros consideramos de que eso es negativo, desde qué punto de vista que nosotros estamos con unidad inclusive más amplia de carácter latinoamericano, ¿no? Consideramos que la división ayuda al imperialismo. El imperialismo le gustaría que Chile dividiera en varios países, porque así puede controlarnos mejor. Entonces, en eso no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos por imponerle a nadie, ¿ya?, el mantenerse junto a otros.
Cada nación, cada pueblo tiene su derecho. Pero como te digo, nuestra opción, y sé que la opción también del pueblo mapuche en general, de la Aymara, Rapa Nui, en fin, todo es autogobernarse y la libertad. Nunca uno puede ser libre cuando el otro está oprimido. ¿Deberían haber entonces cupos para parlamentarios para las Pero distintas... claro, y yo creo que inclusive tiene que tener su propio parlamento el pueblo mapuche, o como quieran llamarle ellos, de acuerdo a su propia forma de organizarse. Sí, correcto. ¿Ya? Y tiene que ser así. O sea, lo otro, a ver, yo te voy a dar un cupo. ¿Y cómo es que me va a dar Estás en el derecho de tener el cupo. No es que alguien en forma graciosa se lo regale. No, es que no es por gracia, Así es. por obra y gracia del Espíritu Santo. No es así, mi No. compañero, por ningún motivo. Bueno, para terminar esta entrevista, le queremos dar unos 2 o 3 minutos, por favor, a esa cámara, y díganle a la gente cuál es su número y por qué hay que votar por Eduardo Ortiz. Bueno, un saludo grande a todos los compañeros que ven y compañeras que ven el canal 3 de la Victoria, la señal 3 de la Victoria. Expresarles que nuestra candidatura es una candidatura que dice que el pueblo existe, los trabajadores existimos, tenemos sueños, tenemos esperanza, tenemos capacidades de cambiar la realidad adversa en la que vivimos. Podemos soñar y construir un país distinto, ¿ya? Ahora bien, el votar el día 19 por nuestra candidatura, por quien habla como candidato a la presidencia y por nuestro candidato a diputados y a core, de la letra M, letra J, qué sé yo, a core y M a diputados, es necesario, es importante, pero no es lo único. También los llamo de verdad a fortalecer la organización social, fortalecer la junta de vecinos, las uniones comunales, los sindicatos, discutir con aquel compañero que ha errado el camino y que ha caído un poco en el burocratismo o que está pendiente de cualquier cosa menos de los intereses comunes de los trabajadores y el pueblo, tratar de convencerlo. Y si no se convence, que deje el puesto sindical para que pase otro compañero más sano y más combativo. Es decir, nuestra candidatura está y se construye desde la reconstrucción, no solamente de Chile, sino que también de nuestro propio tejido social. Si no nos reconstruimos nosotros, ¿ya? No reconstruimos el movimiento sindical poderoso, fuerte, poblacional, no tenemos nada. Así que un abrazo grande, fraterno, y nos vemos. Ya pues, muchas gracias por haberlo tenido acá, don Eduardo Artés Richetti, y esperamos tenerlo acá más prontamente, más seguido, más temprano y tarde, y para poder seguir analizando las distintas políticas que se van desarrollando a nivel de este país. Así que, Las veces que quiera, pues, mi compañero. muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias.